Hola, mi nombre es Julita Moreno, soy estudiante de Administración en Salud en la UNAM y en este video les voy a explicar cómo algunos de los procesos celulares como la meiosis pueden llegar a causar enfermedades hereditarias. Para eso, pues les vengo a mostrar un material visual que yo misma dibujé con base en esquemas científicos. Bueno, y esta es la variabilidad genética y esta es causas de enfermedades hereditarias. Bueno, entonces vamos al problema. Dentro del problema surge una gran pregunta y es cómo se relacionan los procesos de la aparición de enfermedades hereditarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para ello, primero que todo vamos a analizar cómo ocurre la variabilidad genética durante la meiosis y cómo mutaciones o errores genéticos de estos pueden llegar a generar enfermedades hereditarias como lo son, enfermedades como lo son la fibrosis quística o la enfermedad del síndrome de Houston. Entonces, vamos a trabajar también algunos conceptos involucrados que vimos durante el periodo, que en la primera unidad vimos la célula. También vamos a hablar sobre que en la primera unidad vimos lo que es la célula y en la unidad 3 la genética. También hablaremos de otros conceptos ahí claves como lo es la meiosis, la recombinación y la mutación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la célula existe un proceso llamado meiosis. ¿Y qué hace esto? Esto se encarga de formar gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que durante la meiosis ocurre algo llamado que es la recombinación genética, como lo vemos aquí, o también conocido como crossing over, que se traduce al entrecruzamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Donde en estos fragmentos de ADN se llegan a intercambiar entre cromosomas homólogos, perdón, ¿qué es esto? Entre cromosomas homólogos. ¿Y qué hace esto? Esto hace que aumente la variabilidad genética, que es como, digamos, lo fundamental para nosotros los seres vivos. Bueno, entonces, vamos a hablar vamos a hablar que eso tiene relación con algunas enfermedades hereditarias. Pero también tenemos que tener en cuenta que de este mismo proceso pueden ocurrir errores llamados mutaciones o inserciones, como lo tenemos acá, sustituciones o fragmentos de ADN. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Estas mutaciones pueden llegar a alterar la información genética y provocar enfermedades hereditarias. Como por ejemplo, si una proteína, digamos, no se forma correctamente, esto es por culpa de una mutación. Esto es lo que puede llegar a causar enfermedades como la fibrosis quística o el síndrome de Houston, que lo tenemos por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos que la meiosis es un proceso que es digamos, lo que permite la transformación de las células sexuales con la variabilidad genética. Pero ¿qué pasa? Algo falla durante esta división celular, y es que digamos que pueden aparecer errores genéticos que se heredan. Bueno, a esto comúnmente se le llama como la mutación hereditaria. Y pues para aclararles un poco, vamos a hablar sobre un ejemplo que es sobre la fibrosis quística. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta enfermedad, digamos, ocurre cuando hay una mutación en el gen CFTR. ¿Y qué es este gen? Es una instrucción genética que, digamos, que lleva al código para fabricar una proteína, que es lo que actúa como un canal de transporte de iones en las membranas celulares. ¿Qué es lo que pasa? Este cromosoma está ubicado, creo que es en el séptimo, y este gen es, digamos, que es el encargado de que esto regule es el encargado de producir la proteína, y esto hace que esto regule como el paso de la sal y el agua en la célula. Si hay una mutación, la proteína no va a poder funcionar bien. Y digamos que eso es lo que hace que digamos que se acumule como ese moco espeso entre los pulmones y otros órganos. Entonces, bueno, esta mutación también puede venir bien sea del padre o la madre, y digamos si ambos aportan una copia, con el error, eso es lo que dijo, va a llegar a heredar. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Down, que me pareció también muy interesante, y digamos los errores que ocurren en el proceso de la meiosis. Entonces, esto no es como tal una mutación puntual, pero sí un error en la separación de los cromosomas durante la meiosis. ¿Qué pasa? En lugar de tener dos copias de cromosomas 21, la persona tiene tres, y a eso se le llama trisomía 21. Esto es, digamos, cuando ocurre que los cromosomas no se separan correctamente y este gameto lleva a un cromosoma extra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este gameto se llega a unir con otro, el embrión, digamos, que tendría no dos copias, sino tres, ¿me entienden? Entonces, los errores durante la meiosis o mutaciones en el ADN es, digamos, lo que puede afectar la estructura genética de una persona. Y digamos, y aunque muchas veces otros procesos ocurren naturalmente sin ninguna consecuencia grave, otras veces se pueden dar lugar a enfermedades hereditarias. Bueno, entonces, para poder entender este proceso,
a mí la verdad me ha funcionado mucho comprender cómo funciona nuestro cuerpo desde su origen con una, con una sola célula hasta la transmisión de la vida misma. Entonces, bueno, yo de verdad quisiera compartirles y decirles que conocer sobre la biología molecular, digamos que es lo que digamos que es lo que nos permite entender cómo funciona nuestra célula, cómo responden nuestros agentes y aún más cómo esto se puede ver, cómo se puede, perdón, afectarse con sustancias químicas, con radiaciones, con virus o con mutaciones. Para mí, pues gracias a eso, hoy en día podemos identificar los riesgos biológicos entre el entorno laboral, perdón, mucho antes de que sucedan, digamos, estas enfermedades. Por ejemplo, creo yo que saber cómo actúan ciertos químicos sobre el ADN o las proteínas, eso se puede implementar, también se puede implementar con medidas, digamos, preventivas como el uso de lo que es la protección personal o el diagnóstico temprano. Entonces, para poder concluir con esto, para mí conocer, comprender cómo se comporta una célula es como si nosotros estuviéramos conociendo cómo comienza la vida y también cómo esto puede llegar a deteriorarse, perdón, si no nos llegamos a proteger.